Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a arrancar con la unidad número 5. Eh, lo primero que nos propone esta unidad es hablar de los ciclos económicos, pero nosotros ya nos hemos adelantado porque, bueno, consideré que era importante hablar de ciclos económicos cuando hablábamos de PBI, antes de hablar del PBI. Entonces, eso lo damos por... eh, ya lo hemos analizado. Eh, Hemos hablado, pero me parece que merece un poquitito más de detenimiento el tema de la inflación que nos propone esta unidad, ¿sí? De inflación vamos a ver tres cosas puntualmente. Eh, Podríamos hablar un montón de inflación y vuelvo a insistir, ni soy economista ni pretendo sacar los economistas, entonces son pequeñísimas herramientas para analizar la realidad económica, especialmente en un país tan complicado, ¿no? De analizar económicamente. Vamos a ver entonces, de inflación son tres cosas las que me interesan. Concepto, efectos y etapas. Puntualmente, ¿sí? Porque nos podemos ir por las ramas y, bueno, hacer un montón de análisis, pero bueno, quiero que les quede puntualmente y después ustedes hacen todo el análisis que quieran de la realidad. Pero lo que les voy a pedir, porque también hay para analizar la historia de las hiperinflaciones, inflaciones de Argentina, hay un montón de cosas que podríamos ver, pero materialmente no hay tiempo. Eh, Concepto, efectos, etapas. Eh, Inflación. El concepto es el siguiente. La inflación es emisión monetaria por causas exógenas. Esto yo traté de explicárselos cuando hablamos de ciclos económicos. Eh, Vamos a volver a intentar analizar esto, ¿sí? Emisión monetaria. Ya hemos visto que la creación de la moneda, cómo se emite la moneda, cómo el Estado se queda con el monopolio de la emisión monetaria, ¿sí? Bien, y en la economía hay dinero circulando. Vamos a analizar esto, ¿sí? Ese dinero que circula tiene causas endógenas, endo viene de adentro, y causas exógenas, de afuera. ¿Cuáles son las causas endógenas de la circulación monetaria? Las compras y las ventas. Eh, ¿Por qué se habla de circulación monetaria? Porque el dinero circula efectivamente. Yo voy a un kiosco y compro un chocolate. Con ese dinero, el dueño del kiosco le paga a un proveedor. Con ese dinero, el proveedor se compra una milanesa. ¿Sí? Se va a un restaurante y se come una milanesa. El dueño del restaurante, con lo que facturó por la venta de ese plato de milanesa, no sé, podemos seguir así. Se dan cuenta que, supongamos que, no sé, gasté 200 pesos. ¿Yo con quién tuve contacto únicamente? Con el dueño del kiosco. Sin embargo, mis 200 pesos terminaron, quién sabe dónde, ¿sí? A través de esa circulación.
Esta es una forma entonces de circulación del dinero, ¿sí? Y es el dinero físico que hay en el mercado, producto de compras y ventas. Como ya habíamos hablado, en algún momento se necesitó, como medida de emergencia, inyectar dinero a una economía en crisis, ¿sí? Eh, y entonces tenemos a Keynes, que habló de activar la inversión. ¿Para qué? Para frenar el desempleo, y al frenar el desempleo, activar el consumo. Recuerden que yo les había dicho entonces que la fórmula de Keynes, era más inversión, más trabajo, más consumo. ¿Sí? Él sus ideas eh, las empezó a exponer después del crack económico del 29-30, después de la crisis profundísima de la posguerra, ¿sí? No era un plan económico a largo plazo, sino que era un plan económico para salir de la recesión y la desocupación y por ende la falta de consumo. Al no haber consumo, hay menos circulación monetaria genuina, endógena, ¿sí? Entonces él pensó lo siguiente: ¿cómo incentivamos, cómo activamos la inversión? La inversión puede ser pública o privada. La inversión pública, caminos, construcción por parte del Estado, requiere de una recaudación importante, que en ese momento, obviamente, si no hay consumo, no hay dinero, no hay trabajo, hay desempleo, no podemos estar utilizando fondos públicos para obras públicas, ¿sí? Porque, bueno, no hay buena recaudación. Respecto a la inversión privada, lo que tenemos que lograr es que el inversor no le resulte atractivo la tasa de interés bancaria. ¿Para qué? Para que en lugar de tener dormido el dinero en el banco o en una financiera, lo haga producir generando trabajo. Esto se logra bajando el valor del dinero, ¿sí? ¿El valor del dinero cuál es? La tasa de interés. Cuando la tasa de interés es alta, evidentemente eso atrae al mercado de divisas, ¿sí? Cuando la tasa de interés es baja, es más atractivo el mercado de bienes y servicios para lograr mayores ganancias. Entonces, ¿cuál es la forma de que baje el valor del dinero? Inyectando dinero en la economía. Al haber más dinero, baja el valor del dinero, ¿sí? Como esto no puede hacerse por medio de las compras y las ventas porque hay recesión, entonces se recurre a la emisión monetaria. El Estado tiene el monopolio de la emisión monetaria y entonces emite moneda por demás. Esto se pensó, por lo menos
eh, los autores que estaban de acuerdo con inyectar dinero ficticiamente para salir de una crisis, no como manera permanente, pensaron que, Keynes entre ellos, que esto podía ser usado prudencialmente como un grifo. Abro la canilla, inyecto dinero, la vuelvo a abrir cuando necesito inyectar dinero y bajar el valor del dinero. Pero lamentablemente los gobiernos encontraron en la emisión de monetaria eh, respuestas a otras cuestiones que no eran solamente económicas. Por ejemplo, de emitiendo moneda, no solamente lo usaron para equilibrar estos desajustes respecto al valor de la moneda, sino que lo usaron para cuestiones políticas, ¿sí? Hacer clientelismo, como se dice, eh, con planes sociales o planes de asistencia que de otro modo no se podrían haber pagado, pagando deuda, primero endeudándote y después pagando deuda con emisión monetaria. ¿Sí? Eh, yo, a ver si se acuerdan, comparé la emisión monetaria, la inflación, esta expansión monetaria o emisión monetaria por causas endógenas, con un globo piñata. ¿Sí? El dinero circulante, producto de compras y ventas, el dinero real, el endógeno, serían los calamenos que uno pone en la piñata. Pero ustedes bien saben que una piñata no podríamos llenarla totalmente de caramelos y quede enorme como nos gusta verla, porque evidentemente sería carísimo, ¿sí? No, no se podría. Entonces, ¿qué hacemos para hacer más atractiva esa piñata? La inflamos con aire, con humo, con nada, papel picado, aire, ¿sí? No por nada, a veces se habla de la burbuja económica, ¿sí? Se pincha y me vuelve a quedar flaquita. Eh, También hablé hace un rato de eso de abrir un grifo, la canilla, ¿sí? Y también podemos compararlo con eh, las bombitas de agua para carnaval. Vieron que uno se entusiasma y le pone mucha agua, ¿sí? ¿Qué le pasa a las bombitas cuando le pongo mucha agua? Explotan, ¿sí? ¿Cuáles son las bombitas más resistentes? Que incluso cuando se las tira para jugar al carnaval, rebotan y hasta duelen. Las que no tienen tanta agua, ¿sí? Porque eso es ficticio, ¿de acuerdo? El globo es chiquito, lo, lo ampliamos de manera externa, ¿sí? Bien, eh, ¿cuáles son los efectos de la inflación? El incremento de precios de bienes y servicios y la escasez de bienes y servicios. Los dos efectos entonces son el incremento de precios de bienes y servicios y la escasez de bienes y servicios. No se confundan, muchas veces se tiende a confundir el efecto con el concepto. Cuando hablamos de inflación, muchas veces tendemos a decir que la inflación es un aumento generalizado de precios. No, ese es un efecto,
¿sí? No es el concepto. A su vez, tenemos que determinar cómo es ese aumento de precios, ¿sí? Porque no todo aumento de precios es producto de la inflación, ni tan perjudicial. Eh, Este aumento de precios tiene las siguientes características. Es un fenómeno estrictamente monetario, ajeno al acontecer económico, ¿sí? Eh, Se produce por la emisión monetaria, no porque haya más o menos dinero endógeno en circulación. O sea, evidentemente si hay más ventas, los precios suben, ¿sí? Pero eso es una cuestión de mercado que se equilibra de esta manera. Cuando el precio sube, el consumo baja y se vuelven a equilibrar. En cambio acá estamos alterando la moneda, inyectando plata en la economía y entonces, bueno, esto genera aumento de precios, pero que es un fenómeno monetario, ¿sí? No es producto de mayores ventas. Eh, en general, todo aumenta, es sostenido y permanente, no se detiene. Ahí es donde se habían equivocado los economistas pensar que se podía controlar, ¿no? Es muy difícil detenerlo porque es sostenido, permanente, va en escalada. Y, y otras dos características de este aumento de precios son las más preocupantes. Que el aumento de precio no es uniforme ni es simultáneo. ¿Por qué? Porque si fuera generalizado, todo sube, en realidad tendríamos que agregar ceros, pero no se vería alterado con el aumento de precios nuestra capacidad de compra, porque suben los precios, pero sube mi salario, al mismo ritmo no tendría eh, por qué afectar mi capacidad de compra. Sin embargo, durante la inflación, el aumento no es uniforme y no es simultáneo. Eh, no todo sube al mismo ritmo, o sea, no todos los precios aumentan de la misma manera. Hay, hay bienes o servicios que suben mucho más que otros. Eh, Acá también tiene mucho que ver la participación de los gremios. Hay gremios con mucha fuerza que logran eh, acomodarse a los aumentos de precios. Hay sectores que tardan más, que para cuando logran un aumento de salario volvieron a subir los precios, entonces nunca están a la par del aumento de precios, ¿sí? Eh, y no todo sube eh, al mismo tiempo, ¿sí? Repasemos entonces las características del aumento de precios. O sea, no es solamente mencionar que como efecto aumentan los precios. Es un fenómeno estrictamente monetario, general, sostenido, permanente, no uniforme y no simultáneo. Escasez de bienes y servicios. El síndrome de las góndolas vacías, ¿sí? La escasez de bienes y servicios se produce por lo siguiente. La emisión monetaria obviamente es rápida, ¿sí? Emitir moneda. Es más rápida que el proceso productivo. Ya habíamos hablado que en el mercado, para que, como es tan malo el faltante como
quedarte con stocks, con producción sin venta con excedentes. La producción está preparada para determinada cantidad de demanda, ¿sí? Con esta inyección de dinero en la economía, aparece lo que se llama demanda excitada. Mayor demanda rápidamente, previa a la nueva producción de bienes y servicios. ¿Sí? Se vacían las góndolas. Después vamos a ver por qué. En un primer momento, porque hay un nivel mayor de dinero circulando, pero después, ¿por qué? Porque al bajar el valor del dinero, la gente lo gasta rápidamente. ¿Para qué? Porque está perdiendo su capacidad de compra. Ya que tiene el dinero sin usarlo, con el aumento de precios pierde su capacidad de compra. Entonces sale a consumir. Bien, cuando tendría que ser todo lo contrario, cuando suben los precios, uno tendría que abstenerse del consumo. Escasez de bienes y servicios. Vamos ahora a las etapas de la inflación. Las etapas de la inflación son: la primera es el auge, ¿sí? Hay como un veranito económico. Por eso es que justamente se utiliza la inflación a pesar de los efectos nocivos, ¿sí? Por ese veranito que políticamente rinde. Hay optimismo, hay mayor dinero, hay mayor consumo, hay entusiasmo tanto de los consumidores como de los productores. Pero esto dura un tiempo, el auge. Después empieza la recesión. ¿Qué es lo que pasa? Cuando empiezan a aumentar los precios y se vacían las góndolas, cuando tiene que reponer el empresario, le aumentaron los salarios de los trabajadores, le aumentaron los insumos. Quiere decir que tuvo más ventas, pero menos ganancia. ¿Sí? Empieza la recesión. A su vez, los asalariados ven un incremento en sus salarios, pero no ven un incremento en su capacidad de compra. ¿Por qué? Porque aumenta su salario, pero aumentaron todos los precios. Insisto que esto es desparejo, depende los sindicatos, ¿sí? Los rubros. ¿Qué hace el Estado entonces? Redobla la apuesta. Aparece la etapa de la reemisión. Entonces, auge, recesión. Cuando comienza la recesión hay una reemisión monetaria para lograr otro veranito, otro auge, que evidentemente aparece ese efecto y aparece la etapa de la pausa remisionaria, como un respiro, pero mucho más corto que el auge anterior, ¿sí? Se vuelve a emitir, hay una hiperemisión que nos lleva a la hiperinflación, ¿sí? Y la última etapa es el colapso económico, político y financiero que causa. Etapas entonces: auge, recesión, reemisión, pausa reemisionaria, hiperemisión, hiperinflación, colapso económico, político y social. ¿Sí? ¿Por qué utilizan entonces la emisión monetaria con
estos efectos devastadores que tiene, que son comprobados, no es solamente de manual. Ya hemos vivido y hemos padecido hiperinflaciones, ¿sí? Vuelvo a decir, porque por esa etapa de auge, lamentablemente no hay políticas a largo plazo, lo que importa son las elecciones, lo que importa es no perder votos, y si el auge me alcanza para llegar a las elecciones y ganarlas, bienvenida sea la emisión monetaria, lamentablemente. Bien, eh, vamos a ver ahora el otro tema, que es las relaciones internacionales. Ustedes tienen para leer un archivo con nociones básicas, y yo acá no voy a repetir el archivo, sino que voy a hacer hincapié a determinadas cuestiones. La primera, respecto al comercio exterior, las relaciones internacionales, no difiere mucho el comercio interno del comercio exterior, ¿sí? Salvo que se hace hay un traspaso de fronteras y la mayoría de las veces las monedas son distintas. Bien, hay una escuela, la mercantilista, la próxima unidad, y vamos a ver escuelas económicas, hay una escuela mercantilista que considera que el Estado es más rico cuanto más divisas tiene, ¿sí? Y para eso, entonces, considera lo siguiente. El mercantilismo considera que en una compra y venta, como lo que importa son las divisas, quien compra se empobrece y quien vende se enriquece, ¿sí? ¿Cuánto se enriquece? En la misma medida que el otro se empobrece. Esto llevado al comercio exterior, el mercantilismo aconseja exportar y no importar. Ustedes ya conocen estas políticas nacionalistas que cíclicamente tenemos, ¿no es cierto?, de desalentar las importaciones, fomentar las exportaciones, pues, como un símbolo de soberanía, ¿sí? Porque considera el mercantilismo que un país cuando exporta se enriquece porque recibe divisas, mientras que el país que vende el país que compra se empobrece, ¿sí? Para no importar, tendríamos que tener una política de autoabastecimiento. Esto llegamos a verlo a nivel individual. Si nosotros, para no gastar dinero, pretendiéramos tener esta política de autoabastecimiento en todo, seríamos muy poco efectivos, ¿sí? Cada uno no se podría dedicar a lo que realmente es su fuerte, su habilidad mayor, sino que tendríamos que estar haciendo un montón de cosas que nos haría bastante menos competitivos, ¿sí? Y ahí viene el tema de las ventajas absolutas y ventajas relativas. Básicamente esto ya lo habíamos hablado a nivel individual, ahora vamos a hablarlo a nivel individual nuevamente para recordarlo, pero que se puede aplicar a los estados, ¿sí? Para explicar por qué convienen los intercambios entre los individuos o entre los estados, ¿sí?
Eh, los intercambios hacen al individuo o los estados más efectivos. Se habla de ventajas absolutas y ventajas relativas. ¿Qué es una ventaja absoluta y qué es una ventaja relativa? Ventaja relativa es cuando yo poseo un conocimiento que otro no tiene, pero a su vez ese otro posee conocimientos que yo no tengo. Por ejemplo, un arquitecto y un abogado tienen entre sí ventajas relativas. Yo para construir mi casa voy a necesitar un arquitecto y el arquitecto frente a un problema jurídico me va a necesitar a mí. ¿Sí? Bien, los estados lo mismo, ¿no es cierto? Hay algunos estados que tienen respecto a otros ventajas relativas, poseen determinadas riquezas o determinadas cuestiones que otros estados no tienen, y a su vez los otros estados tienen cosas que nosotros podemos necesitar, y es lógico los intercambios. Pero también se habla de ventajas absolutas. Se suele dar el ejemplo del médico y la enfermera. El médico tiene una ventaja absoluta respecto de la enfermera porque sabe, posee los conocimientos de la enfermera, sabe poner una inyección, sabe curar una herida, sabe tomar la presión, pero sin embargo contrata una enfermera para su consultorio para poder ser más efectivo, ¿sí? Más competitivo y dedicarse a los pacientes, a atender a los pacientes, y que la enfermera se encargue de las inyecciones, curar heridas, poner vendajes, etcétera. Esa es la importancia de los intercambios. Básicamente, y para no repetir el apunte, además, un buen flujo de importaciones y exportaciones equilibran las monedas. Si tomamos esa política mercantilista de solo exportar, no se nos equilibra. ¿Por qué? Porque cuando importamos y exportamos, para una operación requerimos divisas extranjeras, para otra operación vendemos divisa extranjera, y entonces se van equilibrando los precios. De todas maneras, esta unidad no tratan de entenderla con el caso argentino. ¿Por qué? Porque la relación de Argentina con el dólar va mucho más allá de lo que es el comercio exterior. ¿Por qué? Porque se demanda, la demanda de dólares no es únicamente para operaciones de comercio exterior, sino que es la moneda de ahorro, la moneda en que el argentino se siente que conserva su eh, capacidad, conserva su capacidad de poder tener. Me desconcentré con el teléfono. De preservar su poder adquisitivo, ¿sí? Bien. Entonces no traten de entender esto con el ejemplo argentino. Otra cosa que quería resaltar, y ya terminamos con la clase de hoy, es ¿qué pasaría si un país solamente exporta y el otro país solamente importa? En el apunte tienen el ejemplo. Entonces, cuando un país exporta,
sale el bien No, está justo, te atendí porque está y dando entran clases. divisas, ¿sí? Sale mercadería, entra moneda. Sí, le digo que te mande un Al mensajito entrar por si moneda, queda. ¿qué pasa? La mejor de las suertes y de las energías, Edu, para ambos. Eh, Besitos con la enormes. moneda. Dale, chau, Eh, chau. sube el precio de... Perdón, baja el precio de la moneda. O sea, un país exporta, ¿sí? En ese país sale mercadería, entra dinero. El precio del dinero baja. En el otro país ocurre lo contrario. Salen divisas, Te llama después. salen divisas y entra mercadería, el precio de la divisa sube. ¿Qué pasa? En el país que exportó suben los precios internos. ¿Por qué? Porque al bajar el valor del dinero aumenta el precio de las cosas, ¿sí? Todo lo contrario de lo que pasa en el otro país. Por lo tanto, si esto continúa de esta manera, en un país no va a convenir importar, al que exportaba ya no le va a convenir, le va a convenir importar y viceversa. Bien, bueno, con esto completamos un poco el apunte y lo charlaremos oportunamente en la clase. Hasta luego.